Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de Satan's Slaves 2, Communion, película dirigida por Yoko Anwar, director de Los Hijos de Satán y La Mujer del Infierno, de la que tenéis review en el canal, y que nos trae la secuela de Los Hijos de Satán, y de la que tenía muchas pero muchas ganas. Años después de enfrentarse a lo sobrenatural y a una secta satánica, los supervivientes de la familia Sugono viven en un bloque de apartamentos de apariencia normal. Rin y sus hermanos piensan que no volverán a ser atacados por las fuerzas del mal en un espacio tan poblado, pero están muy equivocados. Una de las películas más esperadas de este festival era lo nuevo de Yoko Anwar, sobre todo porque tras la primera parte, que por estas tierras lleva el nombre de Los Hijos de Satán, y sobre todo ver lo terrorífica que era, este verano me he dedicado a verla y de asustar asusta. Tenía muchas ganas de hincarle el diente a esta segunda parte y si os soy sincero me las he visto y deseado para verla, ya que en un inicio las entradas volaron, también en el pase de prensa, pero algún alma caritativa canceló su reserva en el momento idóneo para que la pudiera reservar, así que gracias señor o señora o señore o ser del Averno que cancelaste la reserva. Lo mejor, como Anwar construye la tensión, esta vez en un edificio de Yakarta, donde habita gente no precisamente adinerada, alejándose de la clásica casa embrujada o en medio del bosque como sucedía en la anterior película. También que usa más la ambientación fantasmagórica que los fáciles jumpscares para generar miedo, usando luces y sombras y una banda sonora totalmente terrorífica. Muy a celebrar la grandísima escena del ascensor. Y lo peor, pues como buena película de Anwar, le sobra metraje, especialmente al final, que se hace especialmente reiterativa en los sustos y situaciones que hacen que pierda bastante efecto en el personal. Pero en general la película es muy buena, como el autor nos tiene bastante bien acostumbrados. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,4, en Film Affinity un 5,6 y en Error de Record vamos a darle un 9 porque la verdad fue la propuesta más aterradora del certamen, con un Anwar que cada vez crece más como cineasta y dirá que siempre es un lujo volver a encerrarse en una sala oscura para ver alguna película de terror que él haya dirigido. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like que ayude mucho sobre el contenido de este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.